Hay personas que el mundo decide no ver, no porque sean invisibles, sino porque verlas obligaría a reconocer algo incómodo, algo que la comodidad prefiere ignorar. Valentina era una de esas personas, y esta es su historia. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a café frío. Era casi la 1 de la madrugada cuando Valentina apoyó la rodilla en el suelo frío y comenzó a limpiar, no porque fuera su turno, no porque alguien se lo hubiera pedido, sino porque llevaba tanto tiempo en ese lugar que ya no distinguía dónde terminaba su deber y dónde empezaba su costumbre. Tenía las manos agrietadas, las uñas cortadas al ras, el cabello recogido con una liga desgastada que había sobrevivido, más turnos de los que podía contar. Nadie la miraba, los médicos pasaban con sus historiales. Las familias cruzaban el pasillo con los ojos fijos en sus teléfonos o en sus propios miedos. Los otros enfermeros la saludaban con un gesto mínimo, de esos que no comprometen a nada. Valentina limpiaba, y pensaba, y no decía nada. Entonces, se abrió una puerta. No fue un sonido dramático, fue simplemente una puerta que se abrió como se abren todas las puertas en los hospitales, con ese chirrido suave que nadie registra pero que el cuerpo aprende a temer. Salieron primero 2 hombres de traje, luego una mujer de unos 60 años, con el cabello perfectamente arreglado y una bolsa de marca colgada del brazo. Detrás de ella, una asistente cargaba flores que nadie había tocado y una caja de chocolates sin abrir. La mujer se detuvo, miró a Valentina de arriba a abajo. Fue una mirada rápida, de esas que duran menos de 2 segundos pero que pesan como si duraran toda la vida, una mirada que no pregunta quién eres, sino que ya decidió que no importa. Y entonces habló. La voz fue baja, precisa, como un filo que no necesita alzarse para cortar. Espero que al menos haga bien lo único que sabe hacer. Y siguió caminando. Sus hijos la siguieron sin voltear. La asistente bajó la mirada. El pasillo volvió a quedarse en silencio como si nada hubiera pasado, como si esas palabras no hubieran caído sobre los hombros de una mujer que llevaba 14 horas de pie. Valentina no se movió durante un momento, apretó el trapeador con las 2 manos, respiró, y siguió limpiando. Eso era lo que nadie entendía de ella, que no se rompía con facilidad, no porque fuera fría, sino porque llevaba tanto tiempo siendo fuerte que su cuerpo ya no sabía hacer otra cosa. La fortaleza no siempre es un don. A veces es simplemente lo que queda cuando no te queda nada más. Pero por dentro era una historia diferente. Valentina empujó la puerta de la habitación 214. El cuarto estaba en penumbra. La única luz venía de la ventana, donde el reflejo de las luces del estacionamiento dibujaba líneas tenues sobre las paredes blancas. El monitor cardíaco emitía su sonido constante, ese ritmo que en los hospitales termina siendo el único sonido que dice estoy aquí, todavía estoy aquí. En la cama había un hombre, 78 años, manos grandes sobre la sábana, cabello blanco, fino, como el de alguien que alguna vez tuvo mucho y el tiempo fue tomando lo que quiso. Tenía la cara surcada de años, de decisiones, de silencios que nunca encontraron la palabra correcta. Se llamaba Ernesto, y era el único paciente en ese hospital que sabía el nombre completo de Valentina. Ella entró sin hacer ruido, acomodó la bandeja, revisó el suero, ajustó la almohada, con movimientos que ya eran memoria muscular, que ya no necesitaban pensarse. Entonces él abrió los ojos, despacio, como quien regresa de un lugar muy lejano y necesita un momento para reconocer que está de vuelta. La miró, y sonrió. No fue una sonrisa de cortesía, no fue la sonrisa automática que la gente dibuja cuando no sabe qué decir. Fue otra cosa, fue la sonrisa de alguien que estaba esperando ese momento específico sin saber que lo estaba esperando, como cuando ves algo que reconoces sin poder nombrar por qué lo reconoces. Valentina lo miró de vuelta, y algo en ella, algo que no tenía nombre todavía, se aquietó. Don Ernesto llevaba 8 meses en ese hospital, 8 meses desde que su corazón decidió que ya no podía seguir al ritmo. ¿Qué le pedían?
Su familia lo había internado con la eficiencia de quienes organizan una mudanza, habitación privada, médicos de apellido conocido, flores que nadie regaba, chocolates que nadie abría, venían cada 2 semanas, a veces menos, traían conversaciones que giraban alrededor de él sin incluirlo, hablaban de sus propiedades, de sus negocios, de los viajes que harían cuando todo esto se resolviera, como si don Ernesto fuera un asunto pendiente, un punto en la agenda que todavía no tenía fecha de cierre. Él los escuchaba, asentía, no decía mucho, cuando se iban. El silencio que quedaba en la habitación era de otro tipo, no el silencio tranquilo de alguien que descansa, sino el silencio pesado de alguien que lleva años acostumbrándose a no ser escuchado. Y entonces llegaba Valentina, la primera vez que ella entró a su habitación. Él le preguntó su nombre, no como se pregunta por protocolo, sino mirándola, esperando la respuesta. Valentina, le dijo ella, con esa economía de palabras que tiene la gente que no está acostumbrada a que les pregunten, y él repitió el nombre en voz baja, como si lo estuviera guardando en algún lugar importante. Esa noche le preguntó qué libros leía. Ella se sorprendió tanto que tardó unos segundos en responder. Nadie en ese hospital le había preguntado algo así. Le dijo que leía lo que encontraba, novelas viejas que compraba en ferias de libros usados, cuentos cortos cuando el tiempo no alcanzaba para más. Él sonrió y le dijo que las personas que leen cuentos cortos suelen entender las cosas largas mejor que nadie. Valentina no supo qué responder, pero esa noche, al salir de turno, pensó en esa frase durante todo el camino a casa. En los meses siguientes pasaron cosas pequeñas, cosas que nadie registra porque no caben en ningún informe médico. Él le contó historias de cuando era joven y trabajaba en una empresa que construyó desde cero con las manos y con errores. Ella le llevó una vez una naranja pelada porque le había mencionado de pasada que las naranjas le recordaban a su madre. Él no lo olvidó, ella tampoco. Hubo una noche, un martes sin nada especial, en que Valentina llegó a su habitación con los ojos hinchados. No dijo nada, intentó actuar normal, revisó el monitor, acomodó la sábana. Don Ernesto la miró un momento y le dijo simplemente, siéntate un momento, no tienes que decir nada. Valentina se sentó, no dijo nada, y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente, pero el mundo fuera de esa habitación no era ese mundo, fuera estaban los pasillos, las miradas de sus compañeros que comentaban en voz baja que ella se involucraba demasiado. Estaban los memorandos de la supervisora recordando los límites profesionales. Estaba la familia de don Ernesto, que la miraba como se mira un mueble, viejo que nadie sabe si tirar o dejar. Y estaba Claudia, la hija mayor, la que hablaba en nombre de todos. La que ese martes a la 1 de la mañana había salido de esa habitación con las flores sin tocar, y le había dicho a Valentina, en ese pasillo frío, esas palabras que pesan menos de 2 segundos y duran toda la vida. Valentina terminó de limpiar el pasillo esa noche, guardó el trapeador, se quitó los guantes, se lavó las manos en el baño pequeño del final del corredor, el que nadie usa porque la llave del agua fría no cierra bien. Se miró en el espejo un momento. No fue una mirada larga, no fue dramática, fue la mirada de alguien que se revisa, rápido, que confirma que todavía está ahí, y que sigue, porque eso era lo que hacía Valentina, seguir, sin saber que en la habitación 214, a pocos metros de ese espejo, un hombre viejo que la miraba como si la reconociera de algún lugar estaba cargando un secreto que llevaba 34 años esperando el momento correcto, un secreto que iba a cambiar todo lo que Valentina creía saber sobre su propia vida, pero esa parte de la historia todavía no había llegado. Por ahora, ella simplemente apagó la luz del baño y volvió a trabajar. Hay cosas que la vida te enseña sin pedirte permiso, te las enseña con prisa, con dolor, con la urgencia de alguien que no tiene tiempo de explicar, y tú aprendes, no porque quieras, sino porque no queda otra. Valentina aprendió a cuidar antes
de aprender a pedir. Y esa diferencia lo marcó todo. Creció en un barrio donde las casas eran pequeñas y los problemas eran grandes. No era un barrio de tragedia permanente, era simplemente un lugar donde la gente trabajaba mucho y descansaba poco, donde los vecinos se conocían por el nombre pero no siempre por la historia. Su madre se llamaba Rosa, era una mujer de manos fuertes y voz tranquila, de esas personas que no necesitan alzar la voz porque cuando hablan, algo en el aire cambia. Trabajaba limpiando oficinas de noche y cosiendo ropa de noche también, cuando las oficinas ya estaban vacías y el silencio de la casa le daba espacio para seguir. Valentina la veía llegar al amanecer con los zapatos gastados y la espalda doblada, y nunca se quejaba, nunca. Lo que Valentina no supo durante muchos años es que ese silencio no era fortaleza solamente, era también soledad. Rosa cargaba algo que nunca nombró, una historia que empezaba antes de que Valentina naciera y que terminaba en un lugar al que Rosa no quería regresar. Había amado a alguien una vez, alguien que no pudo quedarse, o que eligió no quedarse, dependiendo de cómo se mirara, y cuando Valentina nació, Rosa cerró esa puerta y tiró la llave. Valentina llegó al mundo sin padre registrado, sin explicaciones, sin reclamos, y Rosa la amó con todo lo que tenía, que era mucho, que a veces no alcanzaba, pero que siempre estuvo ahí. Desde los 8 años Valentina sabía hervir agua, preparar arroz, y reconocer cuando su madre necesitaba que alguien se sentara a su lado sin decir nada. Desde los 12 sabía que había cosas que los adultos no dicen pero que el cuerpo delata, un suspiro más largo de lo normal, una pausa antes de sonreír, los ojos que miran hacia un lugar que no existe en la habitación. Desde los 16 su madre empezó a enfermarse, no de golpe, así no funciona la enfermedad cuando quiere quedarse, funciona despacio. Primero es el cansancio que no cede con el descanso, luego son los médicos que usan palabras largas con caras cortas, luego es la cocina que huele a medicamentos y los fines de semana que empiezan a parecerse a los lunes. Valentina dejó de salir con sus amigas sin que nadie se lo pidiera, simplemente dejó de salir. A los 17 tomó un trabajo de medio tiempo, en una farmacia, aprendió a leer recetas, a entender dosis, a hablar con personas mayores que llegaban confundidas y necesitaban que alguien les explicara las cosas con paciencia y sin prisa. Descubrió que se le daba bien, no la farmacia específicamente, sino eso, estar con personas que necesitaban algo que el mundo no siempre sabe dar, presencia, atención, la certeza de que alguien los estaba viendo de verdad. Una de las farmacéuticas le preguntó un día si había pensado en estudiar enfermería. Valentina dijo que no tenía tiempo. La mujer la miró un momento y le dijo que el tiempo no se encontraba, se construía. A los 19 empezó a estudiar de noche, auxiliar de enfermería, 2 años. Un edificio en el centro de la ciudad con salones que olían a pintura vieja y profesores que llevaban más años enseñando que durmiendo. Valentina llegaba a clases con los ojos pesados y el cuaderno lleno de letras apretadas porque no quería desperdiciar ni un margen. De día trabajaba, de noche estudiaba, en los huecos del medio, cuidaba a su madre. No había muchos huecos, pero los que había los usaba todos. Se graduó un martes por la tarde. La ceremonia fue en el mismo edificio de salones viejos. Había globos azules y un pastel de vainilla que alguien trajo en una caja de cartón. Los profesores estrecharon manos. Los compañeros se tomaron fotos. Valentina recibió su certificado. Miró hacia las sillas del público. No había nadie sentado ahí por ella. Su madre estaba en cama ese día. No era una crisis. Era simplemente uno de esos días en que el cuerpo dice que no y no acepta negociaciones. Valentina lo entendió, no lloró, guardó el certificado en el bolso, y esa noche, al llegar a casa, se lo mostró a su madre desde la puerta. Rosa lo miró, extendió la mano, lo sostuvo con cuidado, como si fuera algo frágil, y le dijo, lo sabía, desde siempre lo supe. Eso fue suficiente. 3 años después, Rosa murió. No fue repentino,
Fue ese tipo de final que llega despacio, que te da tiempo de prepararte, y que de todas formas te encuentras sin preparación cuando llega. Valentina estuvo con ella hasta el último momento, le tomó la mano, le habló, le dijo cosas que no había dicho antes porque antes había creído que habría más tiempo. Hay palabras que creemos que podemos guardar para después, y después a veces no llega. Después de Rosa, el apartamento quedó muy silencioso. Valentina siguió trabajando, siguió cuidando a otros, pero algo había cambiado en el interior de ese silencio. Ya no era el silencio de una casa con alguien dormido en la habitación de al lado, era el otro silencio, el que no tiene fondo. Tuvo una relación, en esos años, un hombre que la quería a su manera, que era una manera limitada, que la admiraba cuando ella tenía energía y se alejaba cuando ella no la tenía, que decía que la amaba pero que empezó a quejarse de que ella siempre tenía la cabeza en otra parte. En los últimos meses de vida de Rosa, él comenzó a distanciarse. Un domingo le dijo, con la calma de quien ha ensayado las palabras, que no podía competir con los moribundos. Valentina lo miró, no respondió. Él esperó un momento, luego recogió sus cosas y se fue. Valentina no habló de eso con nadie, no porque no le doliera, sino porque ya no tenía con quién hablarlo. Su madre había muerto, sus amigas de la infancia eran ahora personas que veía una vez al año en alguna celebración. Sus compañeros de trabajo eran buenas personas con sus propias vidas llenas. Hay un tipo de soledad que no se ve desde afuera, la soledad de alguien que funciona bien, que llega a tiempo, que hace su trabajo, que sonríe cuando corresponde, que nadie adivinaría que llega a casa y a veces se sienta en el suelo de la cocina sin razón específica, solo porque el suelo es firme y necesita sentir algo firme. Esa era la soledad de Valentina, y entonces llegó la asignación al hospital nuevo, una rotación de 3 meses que se extendió porque el personal era escaso y Valentina era confiable. Y dentro de ese hospital, entre decenas de pacientes, estaba la habitación 214, y en esa habitación, un hombre de 78 años con manos grandes y una sonrisa que parecía reconocerla. Valentina no supo explicar por qué desde el primer día esa habitación se sentía diferente. Pensó que era porque el paciente era atento, porque preguntaba cosas reales, porque la miraba como una persona y no como una función. Pensó que era eso, no se le ocurrió pensar que podría ser otra cosa. Hubo una tarde, unos 3 meses después de conocerlo, en que don Ernesto le preguntó por su familia. Valentina tardó en responder, no porque la pregunta fuera difícil, sino porque la respuesta era muy corta. Mi madre murió hace algunos años, le dijo, y no conocía a mi padre. Don Ernesto la escuchó, no hizo el gesto que hace la gente cuando no sabe qué decir, y dice lo siento de manera automática. Solo la escuchó, y luego asintió despacio, como alguien que recibe una información y la coloca con cuidado en algún lugar interno. Valentina no le dio importancia a esa reacción en ese momento, pero él sí, él le dio toda la importancia del mundo. Esa noche, después de que Valentina terminó su turno y el pasillo volvió a quedar en silencio, don Ernesto estuvo despierto durante mucho tiempo, mirando el techo, pensando en cosas que llevaba décadas sin pensar, en decisiones que no tomó cuando debía tomarlas, en silencios que eligió porque el momento parecía difícil, sin saber que los momentos difíciles no desaparecen, solo se posponen, pensando en una mujer joven con manos agrietadas y ojos que cargaban más de lo que mostraban, pensando en lo mucho que se parecía a alguien que él había querido y había perdido, pensando que quizás el tiempo, que raramente es generoso, le estaba dando una última oportunidad de hacer algo que debió haber hecho hace mucho. Al día siguiente llamó a su abogado, y esa llamada, aunque Valentina todavía no lo sabía, fue el primer movimiento de algo que iba a cambiar todo lo que ella creía saber sobre quién era y de dónde venía. Hay momentos en que la vida te pide que elijas entre lo que sientes y lo que se supone que debes hacer.
Y a veces esa elección no viene con advertencia, a veces simplemente te la ponen enfrente, en un pasillo de hospital, con palabras elegantes, que esconden un filo. Claudia empezó a aparecer con más frecuencia. No era amor lo que la traía, era otra cosa, era esa inquietud silenciosa que tienen las personas que han construido su vida sobre un orden muy específico y sienten que algo, en algún lugar, está empezando a moverse. Al principio Valentina no lo notó, pensó que era una hija preocupada por su padre, pensó que quizás la familia había decidido involucrarse más. Pensó cosas razonables porque Valentina era una persona razonable, pero Claudia no miraba a su padre de la manera en que mira a alguien preocupado. Miraba a Valentina, fue un familiar del hospital quien le dijo algo, un comentario casual en el pasillo, de esos que se dicen sin medir las consecuencias. Que don Ernesto preguntaba por Valentina cuando ella no estaba, que la llamaba por su nombre, que una vez, cuando le preguntaron si necesitaba algo, respondió que quería que Valentina revisara sus medicamentos aunque no fuera su turno. Ese comentario llegó a oídos de Claudia de la manera en que llegan los comentarios en los hospitales, torcido, amplificado, convertido en algo más grande de lo que era, y Claudia lo tomó como una señal de alarma. Llegó un miércoles por la mañana con los dos hermanos. Entraron a la oficina de la directora del centro sin pedir turno. Valentina lo supo después, por una colega que estaba cerca y escuchó fragmentos. Palabras como apego inapropiado, influencia emocional, paciente vulnerable, palabras elegantes, palabras que suenan razonables, palabras que pueden destruir la reputación de una persona sin mancharse las manos. La directora era una mujer justa, en la medida en que el sistema le permitía hacerlo. Llamó a Valentina esa misma tarde. La conversación fue breve, profesional, sin acusaciones directas porque no había nada concreto de qué acusar, solo una advertencia suave envuelta en lenguaje administrativo, que mantuviera la distancia apropiada, que recordara los límites del rol, que su contrato se revisaba cada 6 meses. Valentina escuchó todo, asintió en los momentos correctos, y cuando salió de esa oficina, caminó hasta el baño del final del corredor, abrió la llave del agua fría que nunca cerraba bien, y se quedó mirando el agua correr durante 1 minuto entero sin moverse. Esa noche no durmió bien, no fue una noche de llanto dramático, fue peor que eso. Fue una noche de pensamientos que giran y no llegan a ningún lado, de preguntas que no tienen respuesta limpia. Se preguntó si había hecho algo mal, repasó cada conversación, cada gesto, cada momento con don Ernesto, buscó el error, buscó el lugar donde había cruzado una línea que no debía cruzar. No lo encontró. Lo que encontró fue algo más difícil de sostener. Encontró que había sido genuina, que había dado lo que tenía de manera honesta, y que eso, precisamente eso, era lo que alguien había decidido convertir en sospecha. Hay pocas cosas más dolorosas que eso, que te castiguen por ser real en un mundo que prefiere la distancia. Durante 2 semanas Valentina hizo exactamente lo que le habían pedido. Entraba a la habitación 214 con una eficiencia nueva, revisaba el monitor, ajustaba el suero, anotaba en el expediente, preguntaba si necesitaba algo con una voz que era correcta pero que ya no era completamente suya, y se iba, sin sentarse, sin preguntar qué había soñado, sin quedarse un momento de más. Don Ernesto lo notó desde el primer día. Era un hombre que había vivido suficiente para reconocer cuando alguien estaba actuando, y reconocía a Valentina lo suficiente para saber que esa eficiencia clínica no era ella, era una versión reducida de ella, una versión que alguien más había pedido prestada. Lo dejó pasar unos días. Luego una mañana, cuando Valentina terminó de revisar sus notas y se dirigía hacia la puerta, él habló. Su voz fue tranquila, sin urgencia. ¿Qué te hicieron?, dijo. Valentina se detuvo con la mano en el marco de la puerta. No respondió. Hubo un silencio, no incómodo, sino de esos que tienen peso propio. Entonces él volvió a hablar. Lo que sea que te dijeron,
no es verdad. Valentina giró despacio, lo miró, buscó en su cara algún signo de que estaba siendo condescendiente, o que estaba diciendo lo que creía que ella quería escuchar. No encontró nada de eso, solo encontró a un hombre viejo mirándola con una certeza que no tenía explicación. Razonable, una certeza que venía de algún lugar más profundo que la simpatía o la amabilidad. Valentina quiso preguntar cómo podía estar tan seguro, pero no encontró las palabras, y él tampoco explicó más. Simplemente la miró, como si eso fuera suficiente, como si a veces la única respuesta que importa no necesita justificarse. Valentina salió de la habitación diferente a cómo había entrado. No supo exactamente por qué, solo supo que algo en ella, algo que había empezado a doblarse bajo el peso de esas 2 semanas, volvió a encontrar una posición más firme. El mundo fuera de esa habitación seguía igual. Claudia continuaba apareciendo. Seguía hablando con los médicos en un tono que excluía a Valentina aunque ella estuviera parada a medio metro. Seguía mirándola con esa mezcla de desconfianza y desprecio que ya Valentina conocía tan bien. Los compañeros de trabajo seguían con sus propias rutinas. Algunos la miraban con esa lástima discreta que tiene la gente cuando sabe que alguien está siendo tratado injustamente pero no quieren involucrarse. Otros simplemente no miraban. Valentina hacía su trabajo. Se decía a sí misma que era suficiente, con hacer su trabajo bien. La mayoría de los días lo creía. Fue un jueves por la madrugada cuando todo cambió de golpe. Valentina estaba en la estación de enfermería, revisando expedientes cuando el monitor de la habitación 214 disparó una alarma. No fue un sonido gradual. Fue ese tipo de alarma que el cuerpo reconoce antes que la mente, la que hace que las piernas se muevan antes de que hayas tomado una decisión consciente. Valentina fue la primera en llegar. La habitación estaba en penumbra. Don Ernesto tenía los ojos entreabiertos y la respiración alterada. El monitor mostraba lo que no debía mostrar. Valentina no pensó en distancias profesionales. No pensó en contratos que se renuevan cada 6 meses. No pensó en nada que no fuera lo que tenía que hacer en ese momento. Trabajó con una precisión que venía de años de práctica y de algo más, de esa presencia total que tiene la gente cuando algo le importa de verdad. Habló con él en voz baja mientras esperaba al equipo médico. Le dijo que estaba ahí, que no se fuera todavía, que respirara. Llegaron los médicos. El equipo tomó el control. Valentina se hizo a un lado, observó, estuvo disponible cuando la necesitaron y fuera del camino cuando no. Así funcionaba, así siempre había funcionado. 40 minutos después, don Ernesto estaba estabilizado. El amanecer llegó con la familia. Claudia entró primero, abrazó a su padre con lágrimas genuinas, de esas que aparecen cuando el miedo real toca algo que creíamos tener controlado. Sus hermanos estaban pálidos. La asistente cargaba café que nadie había pedido. Valentina estaba en un rincón de la habitación completando notas en el expediente. Claudia habló con el médico durante varios minutos. Le hizo preguntas. Escuchó las respuestas. Luego, antes de salir al pasillo, se volvió hacia el médico una última vez. Su voz fue la de siempre, controlada, precisa. Dijo que si era posible asegurarse de que hubiera supervisión constante, que no quería que su padre estuviera solo con auxiliares. El médico respondió algo neutral. Valentina no levantó la vista del expediente, terminó sus notas, cerró la carpeta, salió de la habitación sin decir nada, se apoyó en la pared del pasillo, cerró los ojos, respiró. No fue un momento de rabia, fue algo más profundo y más cansado que la rabia. Fue el tipo de agotamiento que no viene de las horas trabajadas sino de llevar años siendo juzgada por lo que eres sin que nadie te pregunte quién eres. Llevaba toda su vida cuidando a su madre, a extraños, a personas que a veces ni siquiera sabían su nombre. Lo había hecho sin esperar aplausos, sin esperar reconocimiento. Lo había hecho porque era lo que sabía hacer y porque, en algún lugar que no siempre podía explicar,
era lo que la hacía sentir que su presencia en el mundo tenía sentido, y aún así siempre había alguien dispuesto a convertir eso en sospecha. Cerró los ojos un momento más, y entonces escuchó pasos que se detenían cerca. Abrió los ojos. Frente a ella había un hombre que no conocía, traje oscuro, maletín de cuero, una carpeta bajo el brazo. La miraba con la expresión tranquila y ligeramente cautelosa de alguien que trae noticias que no sabe cómo serán recibidas. Le preguntó si era Valentina. Ella dijo que sí. El hombre se presentó. Era abogado. Le dijo que su cliente había solicitado reunirse con ella con cierta urgencia, que había documentos que necesitaba ver. Valentina lo miró sin entender. Le preguntó de qué cliente hablaba, y el hombre dijo un nombre que ella ya conocía, un nombre que estaba escrito en el expediente, que acababa de cerrar, un nombre que llevaba 8 meses siendo el único en ese hospital que la miraba como si realmente la viera. Hay verdades que el mundo entierra con cuidado, no con violencia, no con crueldad obvia, sino con silencio, con papeles que se guardan en lugares donde nadie busca, con decisiones que se toman en habitaciones cerradas y que nunca se explican por qué. Explicarlas obligaría a justificarlas, y a veces esas verdades esperan décadas. Esperan con una paciencia que los secretos tienen y las personas no, hasta que alguien, en el momento menos esperado, abre una puerta. La sala era pequeña, una mesa, 2 sillas, una ventana con la persiana a medio bajar que dejaba entrar una franja de luz pálida. El abogado puso el maletín sobre la mesa con cuidado, sacó una carpeta, luego un sobre, los puso frente a Valentina sin decir nada todavía. Ella los miró, no los tocó. El abogado se sentó, entrelazó las manos sobre la mesa, y comenzó a hablar con la voz de alguien que ha aprendido a dar noticias difíciles sin adornos pero también sin prisa. Le dijo que don Ernesto había solicitado, de manera voluntaria y en plena capacidad, incluirla en un documento legal, que había sido su decisión exclusiva, que la familia no había sido consultada porque don Ernesto había ejercido su derecho a no consultarla. Valentina asintió sin entender del todo hacia dónde iba aquello. Entonces el abogado abrió la carpeta y empujó el contenido hacia ella. Lo primero que vio fue una fotografía, pequeña, en blanco y negro con los bordes amarillos del tiempo. Una mujer joven, tal vez 20 y pocos años, con el cabello largo y una sonrisa que no era completamente feliz pero tampoco completamente triste. Era la sonrisa de alguien que está tratando de estarlo. Valentina la miró, algo en su pecho se movió, antes de que su mente entendiera por qué, porque conocía esa sonrisa, la había visto toda su vida en el espejo. El abogado habló despacio, con cuidado, como quien camina sobre terreno que no conoce bien y sabe que cada paso importa. Le explicó que esa mujer en la fotografía era su madre, Rosa, que en esa carpeta había documentos que databan de hace 34 años, registros, correspondencia, un acuerdo que nunca debió existir, y el nombre del padre biológico de Valentina. Un nombre que nunca aparecía en su acta de nacimiento porque alguien se había encargado de que no apareciera. Valentina dejó de escuchar por un momento, no porque no quisiera, sino porque hay información que el cerebro recibe en partes porque recibirla completa de golpe sería demasiado. Miró la fotografía de su madre joven, pensó en todas las veces que le había preguntado por su padre. Las respuestas siempre habían sido breves, vagas. No fue un buen momento, fue algo que no funcionó, no hay mucho que contar. Valentina siempre había respetado ese silencio, había pensado que era dolor, y lo era, pero no era solo dolor, era también una promesa que su madre había hecho, o que le habían hecho hacer. El nombre del padre era Rodrigo, hijo de don Ernesto, un hombre que había muerto joven, muchos años atrás, antes de que Valentina pudiera buscarlo aunque hubiera querido, que había tenido una historia breve con Rosa en un tiempo en que ambos eran jóvenes y el futuro parecía más amplio de lo que resultó ser. Cuando Rosa quedó embarazada, la familia de Rodrigo intervino, no con crueldad declarada,
sino con esa frialdad organizada que tiene el dinero cuando decide que algo no encaja en sus planes. Hubo conversaciones, hubo presiones, hubo un acuerdo que Rosa firmó porque era joven y estaba sola y porque las personas que tienen poco aprenden muy temprano que discutir con quienes tienen mucho raramente termina bien. El acuerdo era simple en su brutalidad. Silencio a cambio de estabilidad. Nada de reclamaciones. Nada de vínculos. Nada de la niña que estaba por nacer apareciendo en la historia de esa familia. Y Rosa cumplió durante 34 años. Se llevó ese secreto con ella cuando murió. Valentina no lloró de inmediato. Eso la sorprendió después. Cuando lo pensó, esperaba llanto, esperaba ese derrumbe dramático que tiene la gente en las películas cuando reciben una noticia que lo cambia todo, pero lo que sintió no era llanto todavía, era algo anterior al llanto, algo más silencioso y más vasto, como cuando uno está en el borde de algo muy alto y el cuerpo todavía no procesa la altura, solo siente el viento. Solo siente que el suelo debajo ya no es el mismo suelo de hace 5 minutos. Siguió mirando los documentos. Los leyó despacio, con esa atención que pone la gente cuando lee algo que no quiere malinterpretar. Fechas, nombres, firmas. La firma de su madre, temblorosa, como si la mano hubiera dudado en el último momento. Valentina puso el dedo sobre esa firma. No lo pensó, solo lo hizo. Como si necesitara confirmar que era real, que ese papel era real, que esa historia era real. Pidió ver a don Ernesto. El abogado asintió. Era lo que se esperaba. Era para lo que don Ernesto había pedido que viniera. Valentina se levantó, salió de la sala, caminó por el pasillo que conocía de memoria. Ese pasillo que había limpiado, recorrido, habitado durante 8 meses. El mismo pasillo donde Claudia la había mirado como si fuera parte del mobiliario. Ahora ese pasillo se sentía diferente bajo sus pies, no más importante, no más suyo, solo diferente, como cuando cambias un mueble de lugar en una habitación que conoces y de repente el espacio que siempre fue familiar necesita que lo veas de nuevo. Entró a la habitación 214. Don Ernesto estaba despierto, tenía los ojos dirigidos hacia la ventana, hacia esa franja de cielo que desde esa cama era lo más lejos que podía llegar la mirada. Cuando escuchó la puerta, giró despacio, la vio, y Valentina supo en ese momento, con una certeza que no necesitaba, más documentos ni más explicaciones, que él había estado esperando ese momento, no con alivio, no con miedo exactamente, sino con esa resignación tensa de quien carga algo durante mucho tiempo y sabe que ya es hora de soltarlo, aunque soltar también duela. Valentina cerró la puerta, se acercó, se sentó en la silla, su silla, la que siempre había sido suya sin que nadie se la asignara, y lo miró. Hubo un silencio largo, de esos que no son vacíos, que están llenos de todo lo que dos personas no saben cómo empezar a decir. Fue él quien habló primero. La voz le salió diferente a cómo Valentina la recordaba, más baja, más lenta, sin el tono tranquilo de las tardes en que le contaba historias. Esta era la voz de alguien que habla desde un lugar muy dentro, desde ese lugar donde guardamos las cosas que más nos pesan. Le dijo que cuando ella entró, por primera vez a su habitación, algo lo detuvo. No supo qué era de inmediato. Pensó que era la fatiga, pensó que eran los medicamentos, pensó cosas razonables porque los hombres de su generación aprendieron a buscar explicaciones razonables para todo lo que los perturbaba por dentro, pero no era eso, era que tenía sus manos, las manos de Rodrigo, esa manera específica de sostener las cosas, con cuidado pero sin delicadeza forzada, como alguien que aprendió que lo que se cuida dura más. Lo supo con el cuerpo antes que con la cabeza, y cuando lo supo con la cabeza, el peso de lo que había hecho, o de lo que no había hecho, cayó sobre él de una manera que los medicamentos no podían aliviar. Le dijo que Rodrigo era bueno, que no había sido un hombre perfecto, nadie lo es, pero que era bueno en las cosas que importan, que cuando supo del embarazo de Rosa,
había querido reconocer a la niña, había discutido con su madre, había insistido, pero la familia tenía una manera de ganar esas discusiones, y Rodrigo era joven, y solo, y terminó cediendo de la manera en que ceden las personas que no tienen todavía la fuerza que viene de haberse equivocado suficientes veces. Don Ernesto lo permitió, no lo ordenó, no lo celebró, pero lo permitió, y ese permiso silencioso lo había acompañado todos los años que siguieron. Valentina lo escuchó sin interrumpir, escuchó todo, los detalles, los años, la muerte temprana de Rodrigo que dejó ese capítulo sin posibilidad de revisión, las décadas en que don Ernesto vivió con eso guardado en algún lugar donde las familias guardan las cosas de las que no hablan. Cuando él terminó de hablar, el silencio volvió, diferente al de antes, más pesado, pero también más honesto. Valentina miró sus propias manos sobre la falda del uniforme, pensó en su madre joven firmando un papel con la mano temblorosa, pensó en lo que debió costarle callarse durante 34 años. Pensó en todas las veces que le había preguntado y Rosa había respondido con vaguedad, y entendió que ese silencio no había sido abandono, había sido protección. De la única manera que Rosa sabía protegerla, no había sido abandono, había sido el amor torpe y limitado de alguien que creía que saber ciertas verdades haría más daño que no saberlas. Valentina habló, le preguntó por qué ahora, por qué después de tantos meses, por qué no desde el primer día que la reconoció. Don Ernesto tardó en responder, luego dijo que necesitaba ganarse el derecho a decírselo, que él no podía llegar con una verdad tan grande sin haber demostrado primero que merecía ser escuchado. ¿Qué había pasado esos meses observando quién era ella? No para evaluarla, sino para entender si la historia que cargaba hacía juicio justo a la persona que tenía enfrente, y lo que vio lo convenció, no de que todo estaba bien, nada de lo pasado estaba bien, sino de que ella era exactamente el tipo de persona que merecía saber de dónde venía. Valentina no dijo nada durante un momento largo. Luego le preguntó si Claudia sabía. Don Ernesto dudó. Luego dijo que Claudia sabía que podía existir una hija, que no era un secreto completamente ignorado dentro de la familia, era más bien un secreto que nadie había querido verificar porque verificarlo habría obligado a actuar, y actuar era complicado. Actuar tenía consecuencias que la familia prefería evitar. Valentina procesó eso despacio, pensó en todos los momentos en que Claudia la había mirado de esa manera específica, ese desprecio que nunca había parecido completamente explicable por el simple hecho de que Valentina fuera auxiliar de enfermería. Era demasiado intenso para ser solo eso, y entonces lo entendió. Claudia no sabía exactamente quién era Valentina, pero algo en ella sí lo sabía. El instinto tiene una manera de reconocer las amenazas que la mente prefiere ignorar, y Valentina, sin saberlo, sin intentarlo, había sido una amenaza desde el primer día que cruzó la puerta de esa habitación. Salió del hospital esa tarde con el sobre bajo el brazo. El sol estaba bajo, de ese color naranja que tiene el cielo cuando el día no sabe todavía si quiere terminar. Se sentó en una banca del jardín pequeño que había frente al edificio, una banca que había visto cientos de veces pero en la que nunca se había sentado. Abrió el sobre. Adentro, además de los documentos legales, había una carta escrita a mano. La letra era la de un hombre mayor acostumbrado a escribir con pluma, firme pero no rígida. La carta era corta, decía que no le pedía que lo perdonara, que el perdón no se pide, se da o no se da, y que era completamente su decisión, que lo que sí le pedía era que aceptara lo que le pertenecía, no solo lo que los documentos decían, sino algo más simple y más importante, su historia, el derecho a saber de dónde venía. Valentina terminó de leer, dobló la carta, la guardó con cuidado, y se quedó mirando el cielo naranja durante mucho tiempo, sin pensar en nada concreto, solo sintiendo el peso de todo lo que ese día había puesto en sus manos, y por primera vez en muchos años, sin saber exactamente por qué, sin poder explicarlo con palabras,
sintiéndose menos sola que antes. Hay cosas que no se reparan, no todo tiene arreglo, no toda herida cierra limpia, no toda historia termina de la manera en que uno hubiera querido que empezara, pero a veces, si uno tiene suerte, y a veces incluso sin tenerla, algo encuentra su lugar, no el lugar perfecto, sino el lugar verdadero, y eso, cuando sucede, es suficiente. Valentina volvió a la habitación 214 al día siguiente. No fue con un plan, no fue con un discurso preparado, fue simplemente porque esa habitación era el único lugar donde en ese momento sabía que las cosas eran lo que parecían ser. Cerró la puerta detrás de ella, se sentó en su silla, don Ernesto la miró, no preguntó nada, no dijo nada de inmediato. Solo la miró con esa paciencia que tienen los viejos que ya aprendieron que las cosas importantes no se apuran. El silencio duró un momento largo, y entonces Valentina habló. No habló con rabia, eso la sorprendió a ella misma. Había pasado la noche anterior esperando encontrar rabia cuando llegara la mañana, rabia por los años, por el secreto, por su madre firmando ese papel con la mano temblorosa, por todas las versiones de su vida que habrían sido diferentes. Si alguien, en algún momento, hubiera elegido la verdad sobre la conveniencia, pero lo que encontró no era rabia, era algo más antiguo y más cansado que la rabia, era tristeza, limpia, sin adornos, la tristeza de entender que las cosas pasaron, cómo pasaron y que ninguna conversación, por honesta que fuera, podía devolverle lo que el tiempo ya se había llevado. Le dijo que había pasado toda su vida aprendiendo a cuidar, que desde los 16 años supo que cuidar era el lenguaje en que mejor se expresaba, que lo había hecho con su madre, con pacientes cuyos nombres a veces olvidaba pero cuyas manos nunca, con personas que llegaban solas y asustadas a lugares fríos y necesitaban que alguien les dijera, sin decirlo con palabras, que no estaban completamente solos, que nunca había sabido exactamente por qué le costaba tan poco quedarse cuando otros se iban, que quizás ahora entendía algo que antes no tenía nombre. Don Ernesto la escuchó sin moverse. Valentina hizo una pausa, luego, le dijo que no podía llamarlo abuelo todavía, que esa palabra necesitaba tiempo, que no era un rechazo, era simplemente honestidad. Y que si había algo que ella había aprendido de todo esto, era que la honestidad, aunque llegara tarde, valía más que la comodidad de decir lo que se supone que hay que decir, pero que tampoco se iba a ir, que eso también era verdad. Don Ernesto cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo en su cara que Valentina no supo nombrar del todo. No era alivio exactamente. Era algo más parecido a lo que siente una persona que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente, sin que nadie se lo quite, siente que el peso se distribuye de otra manera. Le tomó la mano, no dijo nada, no hizo falta. Claudia llegó esa misma tarde. Alguien le había informado sobre los documentos, sobre el abogado, sobre lo que su padre había hecho. Llegó con esa energía tensa de quien viene a resolver algo que siente que se le escapó de las manos. Encontró a Valentina en el pasillo, el mismo pasillo de siempre, el mismo pasillo donde, meses atrás le había dicho esas palabras que pesan menos de 2 segundos y duran toda la vida. Esta vez Valentina no estaba limpiando el suelo, estaba parada, con el expediente bajo el brazo, con la espalda recta y los ojos fijos. Claudia se detuvo frente a ella. Hubo un momento en que nadie habló. Claudia abrió la boca. Valentina reconoció el inicio de ese tono, el tono de alguien que va a decir algo, elegante con un filo dentro. Pero Valentina habló primero, no alzó la voz, no hubo dramatismo, solo dijo lo que era verdad con la calma de alguien que ya no necesita convencer a nadie de nada. Le dijo que no había ido a ese hospital a quitarle nada a nadie, que había ido a cuidar a un paciente, que lo había hecho con honestidad y con todo lo que tenía, que lo seguiría haciendo, con o sin su permiso, y luego se hizo a un lado, y siguió caminando por el pasillo. Claudia no respondió, porque no hay respuesta para alguien que no viene a pelear.
No hay argumento que funcione contra la calma de quien ya encontró su lugar y no necesita que nadie se lo valide. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Las cosas reales raramente son fáciles después de una verdad grande. Hubo conversaciones con abogados, hubo papeles, hubo momentos en que Valentina se preguntó si estaba haciendo lo correcto o simplemente lo que sentía que no podía no hacer, que a veces es la misma cosa. Hubo una noche en que se sentó en el suelo de su cocina, como tantas otras veces, pero diferente, no con el peso del vacío, sino con el peso de algo nuevo que todavía no sabía cómo sostener. Hay una diferencia entre esos dos pesos. El primero agota, el segundo, aunque también cansa, tiene una dirección. Don Ernesto mejoró despacio, como mejoran los viejos que todavía tienen algo pendiente, con esa terquedad silenciosa del cuerpo que decide que todavía no. Valentina seguía entrando a la habitación 214 en sus turnos. Seguía revisando el monitor, ajustando el suero, preguntando cómo había dormido, pero también seguía sentándose en su silla cuando el tiempo lo permitía, y él seguía contándole cosas. Historias de una vida larga y complicada, de un hijo que quiso mejor de lo que pudo, de errores que no siempre tuvieron segunda oportunidad. Y Valentina escuchaba, porque escuchar era lo que sabía hacer, y porque en esas historias, sin que nadie se las hubiera dado formalmente, estaba encontrando algo que nunca supo que le faltaba, un origen, una línea que conectaba el lugar donde estaba con el lugar de donde venía, una tarde de sol. De ese sol que entra oblicuo por las ventanas de los hospitales como si pidiera permiso, Valentina estaba sentada junto a la cama de don Ernesto. Él dormía. Ella tenía un libro abierto en el regazo, uno de esos que había comprado en una feria, de libros usados, con las páginas amarillas y el lomo gastado. No estaba leyendo, solo estaba ahí, sin turno que cumplir en ese momento, sin expediente que completar, sin ninguna razón práctica para estar en esa silla en ese instante específico más que la razón simple e irreducible de que quería estar ahí. El monitor marcaba su ritmo constante, el sol dibujaba líneas sobre las paredes blancas. Afuera el hospital seguía con su movimiento de siempre, pasillos ocupados, puertas que se abren y se cierran, vidas que llegan y vidas que se van. Pero en esa habitación pequeña todo estaba quieto. Valentina miró las manos de don Ernesto sobre la sábana, grandes, surcadas de años, las manos de alguien que construyó cosas y también las dejó caer, las manos de alguien que cometió errores y que al final, cuando el tiempo se lo permitió, eligió hacer algo distinto con lo que le quedaba. Luego miró sus propias manos, agrietadas, con las uñas cortadas al ras. Las manos de alguien que aprendió a cuidar antes de aprender a pedir. Las manos de su padre, le había dicho él. Las mismas manos. Valentina las cerró despacio sobre el libro, y pensó en su madre, en Rosa joven con esa sonrisa que no era completamente feliz pero tampoco completamente triste, en todo lo que cargó en silencio para protegerla de una verdad que quizás, con el tiempo, hubiera podido sostener. No había rabia en ese pensamiento, solo una ternura enorme y un poco rota. El amor de su madre había sido imperfecto, pero había sido real, y a veces lo real imperfecto es lo único que tenemos, y tiene que ser suficiente, y de alguna manera, cuando uno deja de pedir que haya sido diferente, lo es. A veces el mundo decide no ver a ciertas personas, decide que su trabajo es menor, que su presencia es funcional, que sus manos sirven para limpiar y cuidar y sostener, pero que lo que hay detrás de esas manos no merece demasiada atención. Valentina había vivido en ese mundo durante 34 años, había aprendido a moverse dentro de él sin hacer demasiado ruido, a ser fuerte de esa manera callada que el mundo confunde con resignación pero que en realidad es algo diferente. Es la fuerza de alguien que encontró sentido en lo que hace aunque nadie se lo reconozca. Pero ahora había algo más. No era un nombre en un documento legal. No era una herencia ni un título ni nada que el mundo pudiera ver desde afuera. Era simplemente saber. Saber de dónde venía.
saber que hubo alguien que la buscó cuando ya no tenía por qué hacerlo, saber que en esa habitación pequeña con el sol entrando oblicuo había un hombre viejo que cometió errores y que eligió, cuando todavía podía, hacer algo verdadero con el tiempo que le quedaba, y saber que ella, que había pasado toda su vida cuidando a otros, por primera vez en mucho tiempo no estaba completamente sola. Don Ernesto se movió levemente en la cama, abrió los ojos despacio, la vio, sonrió, esa misma sonrisa del primer día, la que no era de cortesía, la que venía de un lugar que las palabras no alcanzan a explicar del todo. Valentina le devolvió la sonrisa, pequeña, honesta, y volvió a mirar el libro en su regazo. Afuera el sol seguía entrando, el monitor seguía, marcando su ritmo, y en esa habitación, sin anuncios ni discursos ni ninguna de las cosas grandes que el mundo usa para marcar los momentos importantes, algo que había estado roto durante 34 años encontró, sin prisa y sin ruido, un lugar donde descansar.